Nostradamus, una de las figuras más enigmáticas y controversiales de la historia reciente, ha ganado fama porque, según algunos investigadores, sus escritos contienen predicciones sobre el futuro. Entre estas, se destacan 10 profecías que apuntan al año 2035. Sin embargo, la mayoría de la gente tiende a ignorar estas supuestas predicciones. ¿Y qué pensarías si te dijera que una persona que conocí tuvo un encuentro astral con este profeta y que las predicciones están empezando a cumplirse? Permíteme contarte con más detalle lo que esta persona vivió y qué fue lo que sucedió a continuación. Me llamo Claudia Sullivan. Tengo 62 años y fui psiquiatra durante más de 3 décadas en el estado de Nueva York. Aunque hace tiempo me retiré, hay un caso en particular que nunca he podido olvidar. Durante años traté de enterrarlo bajo diagnósticos y racionalizaciones, convencida de que se trataba de un paciente más con problemas mentales. Pero ahora, viendo cómo se desploma el mundo en 2025, estoy segura de que me equivoqué. Recuerdo cómo hace años atendí cientos de casos complicados, esquizofrenia, paranoia extrema, hasta pacientes con amnesia severa. Nada me preparó para lo que me esperaba con James Crawford, un hombre de 39 años que había pasado 46 días en coma tras un accidente automovilístico. En ese entonces trabajaba en un hospital privado en Manhattan. James despertó sin secuelas físicas ni cognitivas, algo que los médicos consideraron milagroso, pero su esposa notó de inmediato que algo andaba mal. Según ella, hablaba de visiones de un futuro distante y de un hombre que decía ser Nostradamus. Al principio pensé que eran alucinaciones, un efecto secundario del trauma cerebral. Acepté verlo porque su familia insistió en que necesitaba ayuda. Cuando James llegó a mi consultorio, lo primero que noté fue su mirada. Tenía algo distinto, como si estuviera viendo a través de mí. Parecía normal al principio, calmado incluso, pero en cuanto empezaba a hablar, su tono cambiaba. No contaba sus experiencias como si fueran sueños o alucinaciones. Estaba convencido de que todo lo que había visto era real. Dijo que, durante su coma, había sido arrastrado a otro plano, donde conoció a un hombre que se presentó como Nostradamus. Este lo había llevado al año 2035 para mostrarle lo que sucedería: guerras, colapsos económicos, traiciones personales y políticas, entre muchas más cosas. James hablaba con tal detalle y coherencia que era difícil no sentir una extraña incomodidad al escucharlo. En aquel entonces, lo diagnostiqué con paranoia severa. Estaba convencida de que su cerebro había creado esas historias como una forma de lidiar con el trauma. Pero hoy, viendo lo que ocurre en el mundo, me doy cuenta de que muchas de las cosas que dijo están pasando. No sé si lo que James vio era real o si simplemente era el cerebro de un hombre en coma jugando con él. Pero lo que me contó ha vuelto a atormentarme, porque parece que nos estamos encaminando hacia el mismo caos que describió. Pero me estoy adelantando demasiado, déjame contarte desde el principio. Recuerdo claramente el día en que James Crawford entró a mi consultorio por primera vez. Era el verano de 2013, un martes caluroso, y mi agenda estaba saturada como de costumbre. A pesar de eso, el caso de James había llamado mi atención. Había pasado 46 días en coma tras un accidente automovilístico y, milagrosamente, había despertado sin ninguna secuela física. Pero lo que su esposa me contó por teléfono era otra historia. Decía que James había cambiado, que hablaba de cosas imposibles, de visiones que nadie podía entender. Cuando entró, noté que tenía un andar tranquilo, pero algo en su mirada me inquietó.
Era como si sus ojos hubieran visto algo que el resto de nosotros nunca podría imaginar. «Doctor Crawford», le saludé, mientras él tomaba asiento frente a mí. Era un hombre alto, de cabello oscuro y peinado con descuido, con líneas de cansancio en el rostro que no coincidían con su edad. «No soy doctor. Ya no», respondió con una voz que sonaba distante, casi mecánica. Hizo una pausa, mirándome como si evaluara si podía confiar en mí. Después habló, y lo que dijo cambió para siempre mi percepción de la cordura. Estuve muerto, o al menos eso pensé al principio. Todo era oscuridad hasta que lo vi. Un hombre de cabello largo y barba, vestido con ropas que parecían de otra época. Estaba de pie frente a mí, como si siempre hubiera estado ahí. Alto, de cabello oscuro y una barba pulida, vestido con ropas que parecían sacadas de un cuadro antiguo. Al principio pensé que era un sueño. «Michel de Notre Dame», dijo, inclinando la cabeza levemente como si esperara que reconociera el nombre. No lo hice. «He venido por ti, James. Tu destino no terminó en ese accidente», dijo con una voz que resonaba como un trueno. Quise preguntar dónde estaba o qué estaba pasando, pero él continuó. «La humanidad ha sellado su destino. Lo que vendrá no puede evitarse, pero tú aún puedes salvarte. Te mostraré lo que será de este mundo para que sepas lo que debes hacer». Nostradamus extendió una mano hacia mí y al instante todo cambió. Estábamos suspendidos sobre una ciudad que reconocí al instante. Nueva York no estaba como la había conocido. Había humo saliendo de los edificios y el caos parecía reinar en cada calle. «Esta es tu ciudad en el 2035», dijo con calma. Su tono no era de advertencia ni de piedad. Era como un maestro explicando una lección ineludible. En ese momento, el cielo se iluminó con una luz cegadora. Una explosión lo consumió todo. La onda expansiva atravesó las calles, destruyendo edificios como si fueran de papel. Vi cómo las personas corrían desesperadas, cayendo unas sobre otras en su intento de escapar. Un hombre intentó cubrirse con su chaqueta, como si eso pudiera protegerlo. Vi a una madre cargar a su hijo mientras la explosión los envolvía, dejándolos convertidos en sombras contra una pared que no duró más de unos segundos. «¿Qué es esto? ¿Una guerra?», pregunté, horrorizado. Nostradamus asintió lentamente. «Un conflicto que comenzará como todas las guerras, por poder, por territorio y por codicia, pero no terminará igual. Esta vez no habrá vencedores. El hombre, en su desesperación, liberará la destrucción final». Quise mirar hacia otro lado, pero mis ojos estaban atrapados en la escena. Vi cuerpos esparcidos por las calles, cenizas flotando en el aire. La ciudad entera era un cementerio. «¿Quién hará esto?», logré preguntar. Nostradamus señaló hacia el horizonte, donde vi una silueta borrosa, casi intangible. No pude identificarla, pero algo en ella me llenó de una extraña sensación. Los mismos que siempre han estado al mando, los que manejan los hilos desde las sombras. Esta explosión será solo el principio de una serie de eventos que sellarán el destino de la humanidad. Antes de que pudiera procesarlo, el paisaje cambió. Ahora estábamos sobre otra ciudad. Al principio no la reconocí, pero luego vi la Plaza Roja y las cúpulas de San Basilio. Estábamos en Moscú. La ciudad estaba sumida en el caos. La gente llenaba las calles intentando huir en todas direcciones. La desesperación era palpable, como si todos supieran que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Y entonces lo vi. Una luz intensa brilló en el horizonte, creciendo rápidamente hasta que todo fue blanco. «Mira bien, James», dijo Nostradamus.
Vi cómo la explosión arrasaba con todo a su paso. Los autos eran lanzados como juguetes. Los edificios se desmoronaban, aplastando a quienes intentaban refugiarse en ellos. Desde arriba podía ver los cuerpos siendo destrozados por la onda expansiva, convertidos en fragmentos que desaparecían en el aire. ¿Por qué me estás mostrando esto?, grité, aunque mi voz no parecía tener peso en este lugar. Porque debes entender, James, la humanidad ha sellado su destino. Estas explosiones serán la chispa que prenderá el fuego del colapso global. Una guerra sin bandos definidos, sin reglas. ¿No hay forma de detenerlo? Nostradamus me miró con una frialdad que me paralizó. La destrucción es inevitable, pero no tiene por qué ser el fin. Te mostraré lo que vendrá para que elijas cómo actuar cuando llegue el momento. La visión de Moscú comenzó a desvanecerse, pero no antes de que viera a una familia abrazándose mientras la explosión los envolvía. Era como si supieran que no había escapatoria. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Nostradamus volvió a extendió su mano hacia mí. Aún hay más, James, mucho más. Aparecimos en varios lugares, ciudades desoladas sin rastros de vida. Entonces me dijo que las primeras visiones solo eran el inicio de lo que desencadenaría un colapso global. El hambre en varios países del mundo se dispararía ya que, por culpa de radiación, habría lugares en el mundo que serían peligrosos de manera excesiva. Y esa fue la primera sección. Lo que James me había confesado me dejó completamente desconcertada, pero a la vez parecía algo que fácilmente podría diagnosticarse con disociación y paranoia, pero los detalles eran precisos. Al día siguiente el James llegó de nuevo al consultorio. No creí que volvería, pero él volvió, así que lo hice pasar de inmediato para continuar la consulta. Doctora, todo lo que puedo hacer es decirle toda la verdad a usted, ya que a ti sí escucharían, me dijo mirándome fijamente a los ojos. Entonces continuó en donde había quedado en la anterior consulta. Nostradamus me tomó de la mano, y entonces la oscuridad que nos rodeaba se disipó nuevamente, y esta vez el escenario no era un campo de guerra ni una ciudad devastada. Era algo mucho más familiar. Reconocí la habitación al instante, las cortinas azules, el armario de madera oscura, el marco con la foto de nuestra boda sobre la mesita de noche. Era mi dormitorio. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, aunque el aire parecía haber abandonado mis pulmones. Nostradamus no respondió. Simplemente señaló hacia la cama. Allí estaba mi esposa, Sara, acostada junto a un hombre que no reconocí. Ambos estaban desnudos, sus cuerpos enredados bajo las sábanas. No puede ser. Esto no es real. Mis palabras apenas salieron como un murmullo, y en ese momento algo me hizo girar hacia la puerta. La abrí de golpe y me vi a mí mismo entrando, mi rostro descompuesto por una furia que nunca había sentido antes. En mi mano sostenía una pistola. El yo de la visión caminó hacia la cama, apuntando directamente al hombre. Sin mediar palabra, apreté el gatillo 3 veces. El sonido de los disparos retumbó en la habitación y vi cómo el cuerpo del hombre se estremecía con cada impacto antes de desplomarse sobre las sábanas manchadas de sangre. Sara gritó, cubierta de sangre, pero no intentó huir. Estaba paralizada, como si supiera que no había escapatoria. Me vi a mí mismo lanzando la pistola al suelo y sacando un cuchillo que no sabía que tenía. Sin piedad, me abalancé sobre ella, clavándole la hoja repetidamente. Cada golpe iba acompañado de un grito ahogado, una súplica que mi otro yo ignoraba. «¡No, basta! ¡Detente!», grité, intentando intervenir, pero no podía moverme. La sangre salpicó las paredes, las sábanas y mi rostro.
Finalmente, cuando su cuerpo dejó de moverse, el yo de la visión se quedó en silencio. Pensé que había terminado, pero entonces me vi a mí mismo llevando el cuchillo a mi propio cuello. Hubo un solo movimiento rápido y vi cómo mi cuerpo colapsaba sobre los cadáveres de mi esposa y el amante desconocido. La habitación quedó en completo silencio. Miré a Nostradamus, que estaba parado junto a mí, observando la escena con una calma perturbadora. ¿Por qué me mostraste esto?, pregunté, aunque apenas podía hablar. Porque el fin del mundo no es solo el caos global, James. Es la revelación de lo podrido que está el alma humana. El amor es un espejismo, la confianza, una ilusión. No podía apartar la mirada de los cadáveres, el hombre, mi esposa, y finalmente yo mismo, todos muertos en una escena de brutalidad que jamás habría creído posible. Esto no es real. Yo nunca haría algo así. Nostradamus me miró y por primera vez vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. Esa es la mentira que todos se cuentan, James. Todos creen que son incapaces de lo peor hasta que lo hacen. El escenario comenzó a desvanecerse, pero las imágenes no se iban de mi mente. La sangre, el cuchillo, el vacío en mis ojos mientras me quitaba la vida. El escenario comenzó a desvanecerse, pero antes de que la oscuridad me envolviera nuevamente, la voz de Nostradamus resonó una vez más. El alma humana se pudre con la traición y la desesperación, pero el alma de una institución se pudre con el tiempo. De repente, estábamos en un lugar diferente, una enorme plaza con columnas blancas que reconocí al instante, el Vaticano. Pero algo estaba mal. La plaza de San Pedro estaba llena de gente gritando, agitaban pancartas con frases escritas en sangre y había humo saliendo de la basílica. ¿Qué es esto?, pregunté, pero no esperaba una respuesta. Vi a un hombre vestido de blanco, el Papa, rodeado por guardias que intentaban protegerlo de una multitud furiosa. Un grupo logró atravesar las defensas, arrastrando al pontífice fuera de la basílica mientras el caos se intensificaba. Vi cómo lo golpeaban y lo arrojaban al suelo, y luego, con un grito unísono, prendieron fuego al edificio sagrado. El Papa levantó una mano, como intentando calmar a la multitud, pero fue en vano. Uno de los manifestantes sacó un cuchillo y lo clavó en su pecho, 1, 2, 3 veces, hasta que el cuerpo quedó inerte en el suelo. ¿Es el fin de la iglesia?, pregunté, mientras observaba cómo las llamas consumían la basílica de San Pedro. No será el fin de la fe, James, pero será el fin del Vaticano como lo conoces. Las instituciones más grandes caerán porque las bases sobre las que fueron construidas están podridas. Y cuando caigan, los hombres se quedarán sin rumbo, más vulnerables que nunca al caos que seguirá. Vi cómo el fuego iluminaba las lágrimas de la multitud, que ahora lloraba por lo que habían destruido, pero ya era demasiado tarde. Esta es la segunda lección, James. La fe ciega lleva al hombre a la traición, y la traición de las instituciones lleva a su destrucción, advirtiendo así la caída del lugar más santo del mundo, el Vaticano. La escena cambió nuevamente. Ahora estábamos en un laboratorio blanco, lleno de luces brillantes y hombres y mujeres con batas de laboratorio. En el centro de la sala había un frasco lleno de un líquido transparente, sostenido como un trofeo por un científico que sonreía mientras hablaba a las cámaras. El científico proclamaba haber descubierto la cura para una enfermedad que no reconocí. Las cámaras lo enfocaban y las redes sociales se llenaban de titulares sobre el milagroso hallazgo. La escena cambió de nuevo, y esta vez estábamos en un hospital lleno de heridos y moribundos. Afuera, el cielo estaba oscurecido por nubes negras y el suelo temblaba como si estuviera vivo.
Vi a las personas correr hacia el hospital, buscando refugio mientras un huracán destruía todo a su paso. El mismo día que anuncien el avance médico, la Tierra reclamará su equilibrio. Terremotos, huracanes, inundaciones. El hombre celebrará su triunfo sobre la enfermedad mientras el planeta los arrastra hacia el caos. Vi un terremoto abrir el suelo bajo un edificio, tragándoselo completo. Vi a personas luchando contra las aguas mientras intentaban salvar a sus hijos, y todo mientras las pantallas seguían mostrando titulares del gran avance médico. ¿Esto es un castigo?, pregunté, con la garganta seca. Es balance, respondió Nostradamus. Nostradamus permanecía de pie frente a mí, su figura oscura destacando contra el telón gris que nos rodeaba. No hizo falta que hablara para saber que lo que vendría sería peor que todo lo que ya había visto. El mundo a nuestro alrededor cambió de nuevo. Estábamos en una sala opulenta, decorada con mármol y columnas doradas. Frente a nosotros había un hombre que reconocí de inmediato, Donald Trump. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me tranquilizaría. Porque él será el detonante, respondió Nostradamus. Trump estaba sentado en un escritorio firmando papeles y hablando con un grupo de hombres trajeados. Pero algo no cuadraba. Había tensión en el aire, una sensación de traición inminente. De repente, las puertas se abrieron de golpe y un hombre con uniforme militar entró con un arma en la mano. Antes de que Trump pudiera reaccionar, el hombre disparó 3 veces. La sangre manchó el escritorio y las paredes mientras el cuerpo de Trump caía al suelo. La escena cambió rápidamente. Ahora estábamos en las calles de Washington, D.C., donde miles de personas gritaban y se enfrentaban a los militares. Edificios ardían mientras los manifestantes cargaban contra barricadas. No era solo Estados Unidos. Nostradamus me mostró imágenes de Londres, París, Pekín y Moscú, todas en caos. La muerte de este hombre será la chispa que encienda el colapso político global, explicó Nostradamus. Las alianzas se romperán, las naciones se volverán unas contra otras y los líderes caerán como piezas de dominó. Vi líderes siendo sacados de sus oficinas, arrastrados por las calles y ejecutados públicamente. En cada país, la furia de las masas parecía insaciable. La democracia, la dictadura, ninguna forma de gobierno sobrevivió al caos. La escena cambió otra vez. Ahora estábamos en una sala de conferencias oscura, iluminada solo por una pantalla gigante donde un grupo de figuras sombrías discutía. No reconocía a ninguno de ellos, pero sus rostros eran implacables. Ellos son el concilio, dijo Nostradamus. Cuando las naciones caigan, este grupo de élite tomará el control, bajo la promesa de unificar al mundo. Pero no habrá unidad, solo sometimiento. Vi cómo este nuevo régimen instauraba su poder, utilizando tecnologías que nunca había visto antes. Drones enormes patrullaban las calles, equipados con armas que podían pulverizar a una persona en segundos. Vehículos aéreos avanzados vigilaban desde el cielo, mientras los ciudadanos eran marcados con implantes para controlar sus movimientos y pensamientos. De repente, el cielo se oscureció y vi algo que no esperaba: naves extraterrestres descendiendo sobre las ciudades. ¿Qué es esto?, pregunté, incapaz de apartar la mirada. El concilio hará un trato con ellos, tecnología avanzada a cambio de los recursos naturales de la Tierra y de su gente. Vi cómo los alienígenas establecían alianzas con el concilio, entregando armas y dispositivos a cambio de control sobre vastas regiones del planeta. Pero algo salió mal.
En medio de la negociación, una facción de los alienígenas se rebeló, iniciando una guerra abierta contra el Concilio y sus aliados humanos. Las imágenes se volvieron aún más horribles. Vi ciudades reducidas a escombros mientras las naves alienígenas bombardeaban sin descanso. Ríos de sangre corrían por las calles arrastrando cadáveres mutilados, pero lo peor estaba dentro de los laboratorios. Nostradamus me mostró escenas de personas siendo sujetadas a mesas quirúrgicas mientras los alienígenas les implantaban dispositivos metálicos bajo la piel. Los gritos eran ensordecedores, pero no había compasión. Cuando los procedimientos terminaban, esas personas ya no eran humanas. Eran soldados híbridos, despojados de voluntad, usados para combatir tanto a los alienígenas rebeldes como a los pocos humanos que intentaban resistir. Vi a un hombre correr por un callejón, gritando mientras algo metálico y con forma humanoide lo perseguía. Lo atraparon y con un solo movimiento lo destrozaron. ¿Esto es nuestro futuro?, pregunté, con la voz temblando. Este será el precio del poder y la ambición, respondió Nostradamus. El hombre siempre busca aliados para fortalecer su posición, pero nunca ve las cadenas que vienen con ellos. Nostradamus me miró con una severidad que me hizo temblar. Cada vez estás más cerca de entender, James, pero aún no has visto lo peor. Prepárate. El telón gris volvió a cubrirnos, pero las imágenes que acababa de ver estaban grabadas en mi mente. La segunda sesión terminó abruptamente. James salió de la sala sin decir nada. Luego de 2 días, James se presenta de vuelta al consultorio. Lo recibí de inmediato haciéndolo pasar a el consultorio. Doctora, esta será la última sesión. Aquí y ahora le diré el resto de mi visión. El vacío regresó, envolviéndonos en su fría inmensidad. Por un momento, pensé que todo había terminado, pero entonces Nostradamus habló, su voz resonando como un eco que nunca se apagaba. Lo que has visto es solo el preludio, James. Ahora te mostraré cómo terminará todo. El mundo a nuestro alrededor cambió una vez más. Esta vez no estábamos en una ciudad ni en un campo de batalla. Estábamos flotando en el espacio, mirando hacia la Tierra. Desde esta distancia, el planeta parecía hermoso, azul y lleno de vida, pero esa calma no duró. En el horizonte del espacio vi algo acercándose. Al principio parecía un punto brillante, como una estrella más en el vacío oscuro. Pero creció rápidamente, convirtiéndose en una masa imponente que se movía con una velocidad aterradora. Era un meteorito, enorme, ardiendo mientras atravesaba la atmósfera terrestre. ¿Eso va a impactar la Tierra?, pregunté, aunque la respuesta ya era obvia. Nostradamus no respondió. Me obligó a mirar mientras el meteorito se acercaba, atravesando el cielo con una luz cegadora. Finalmente, impactó en algún lugar del hemisferio norte. El estruendo fue tan grande que sentí como si mi mente estuviera a punto de estallar. Desde el punto de impacto, una nube de fuego y polvo se levantó, extendiéndose como una ola gigantesca que consumía todo a su paso. Vi ciudades enteras desaparecer en segundos, devoradas por la explosión. Las personas no tenían tiempo para correr. El calor las reducía a cenizas antes de que pudieran gritar. El hemisferio norte, todo será destruido, dijo Nostradamus con una frialdad que me heló la sangre. La escena cambió, mostrándome lo que vino después. Las nubes de polvo bloquearon el sol, sumiendo al mundo en una penumbra permanente. Los océanos hervían, liberando un vapor corrosivo que caía como lluvia ácida sobre los sobrevivientes. Los árboles ardían, las montañas se derrumbaban y las tormentas de fuego arrasaban con lo poco que quedaba en pie.
Vi a las personas que lograron sobrevivir al impacto inicial. Eran sombras de lo que una vez fueron, cubiertas de quemaduras y llagas, sus ojos llenos de desesperación. Algunos intentaban beber agua de charcos contaminados solo para caer muertos minutos después. «Esto no es un castigo, James», dijo Nostradamus como si pudiera escuchar mis pensamientos. «Es una purga. La tierra debe limpiarse para renacer». Intenté apartar la mirada, pero las imágenes seguían, cada vez más horribles. Vi a familias abrazándose mientras las tormentas de fuego consumían sus hogares. Vi a un grupo de hombres peleando hasta la muerte por un pedazo de pan quemado. Era un infierno, pero uno creado por nuestras propias manos. De repente, la escena cambió. Ahora estábamos en lo que parecía una base militar avanzada, pero las figuras que se movían no eran del todo humanas. Eran miembros del concilio, rodeados por alienígenas que parecían estar preparando algo. «Ellos lo sabían», dijo Nostradamus. «El concilio sabía que este día llegaría, y se han estado preparando para abandonarlos». Vi cómo los líderes subían apresuradamente a naves alienígenas, dejando atrás a sus soldados y seguidores. En las pantallas de la base se veían transmisiones en vivo de las ciudades siendo consumidas por el caos, pero ellos no miraban atrás. No había compasión ni remordimiento, solo la urgencia de escapar. «Van a huir», dije, sin poder creer lo que veía. «Sí, pero su huida no será el fin del caos, sino el principio de un vacío que nadie podrá llenar». Las naves despegaban una tras otra, dejando a la humanidad a su suerte. Vi cómo los pocos sobrevivientes que quedaban en la tierra miraban al cielo, observando cómo sus líderes los abandonaban. La desesperanza en sus rostros era más aterradora que cualquier desastre natural. Nostradamus se volvió hacia mí y por primera vez su expresión parecía cargar un peso inmenso. «El caos es necesario, James. La humanidad debe tocar fondo para entender lo que realmente importa, pero aún hay una oportunidad de redención, incluso en medio de este desastre». «¿Redención?», pregunté, incrédulo. «Sí, pero solo si la humanidad aprende de sus errores y encuentra la forma de unirse, no para reconstruir lo que fue, sino para crear algo nuevo». La escena comenzó a desvanecerse, dejando solo su voz resonando en el vacío. «Lo que venga después dependerá de los pocos que sobrevivan. Pero recuerda, James, el cambio no es el fin, el cambio es el principio». Nostradamus permaneció inmóvil frente a mí, mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba en la penumbra. Algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo el guía de las visiones, sino un juez que parecía esperar algo de mí. «Aún no has visto todo, James. Mira bien». El suelo bajo mis pies desapareció y caí en una oscuridad que parecía infinita. Cuando la luz regresó, estaba flotando sobre un paisaje que no reconocí al principio. Todo estaba destruido. Las ciudades que alguna vez fueron reconocibles ahora eran montones de escombros. Las montañas eran ruinas calcinadas y los océanos estaban oscuros, llenos de cadáveres flotantes y restos de barcos. La tierra no solo estaba devastada, parecía haber perdido cualquier vestigio de vida. «Esto es lo que quedará», dijo Nostradamus. «No habrá salvadores ni héroes, solo las cicatrices de lo que el hombre eligió destruir». Mientras hablaba, algo llamó mi atención entre los escombros. Vi un cuerpo flotando en una laguna contaminada, entre los restos de edificios y vehículos destruidos. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era yo. Mi cadáver estaba hinchado, con los ojos abiertos y fijos en el vacío, como si estuviera viendo algo que aún no entendía.
Alrededor de mí, los animales muertos y los fragmentos de la civilización formaban un paisaje de desolación. Incluso aquellos que ven el futuro no pueden escapar de él, susurró Nostradamus a mi lado. De repente, mi cadáver comenzó a reír. Un sonido grotesco, imposible, que llenaba el aire como una burla a mi intento de encontrar respuestas. Quise gritar, pero mi voz no salía. ¿Esto es todo? ¿Mi destino está sellado?, pregunté, con la garganta seca. El destino de los hombres no está escrito en piedra, James, pero el tuyo está ligado al de tu mundo. Esta es tu advertencia y también tu condena. La risa de mi cadáver se intensificó, mezclándose con el ruido de las tormentas y los ecos de la destrucción. Entonces todo se volvió oscuro y me encontré cayendo sin fin, hasta que abrí los ojos. Había regresado, pero las imágenes seguían ahí, grabadas en mi mente como cicatrices que nunca sanarían. El caos, la destrucción, mi propio fin, todo me perseguía como una sombra que no podía eludir. Me quedé en silencio, mirando el techo, convencido de una sola cosa: estoy destinado a morir en el apocalipsis. Han pasado más de 10 años desde que traté a James Crawford y no he podido olvidarlo. En aquel entonces lo diagnostiqué con paranoia severa y delirios postraumáticos. Pensé que sus visiones eran el resultado de un cerebro traumatizado, buscando sentido en el vacío. Pero ahora, en 2025, cada día que pasa me convence más de que me equivoqué. Las guerras, los desastres, el colapso de las instituciones, todo parece encajar con las profecías que me contó en aquellas sesiones. Recuerdo cómo me hablaba de la risa de su propio cadáver, de cómo estaba convencido de que moriría en el apocalipsis, y ahora no puedo evitar pensar: ¿acaso todos estamos destinados a lo mismo? No sé cuánto tiempo más tendremos, pero quiero que esto quede registrado. Si alguien encuentra este cuaderno después de lo que venga, quiero que entienda lo que está pasando, pero debemos estar preparados para lo que se vendrá.